trata el desarrollo humano, no se trata de desarrollo humano o como podemos observar, por ejemplo, datos de la encuesta de condiciones de vida, de cómo en ciertas áreas y lógicamente las áreas urbanas es mucho menor la pobreza que la pobreza y la pobreza extrema que en las áreas, por ejemplo, noroccidental, suroccidental o en el nororiente del país, justamente como ahora se queda en evidencia. Bueno, definitivamente trabajar en el desarrollo humano debe traer armonía y unidad nacional, no confrontación. Ustedes me han oído muchísimas veces decir que este gobierno va a empezar a ser entendido y ya está empezando a ser entendido. Un ejemplo es cohesión social. Ahora ya no se ataca cohesión social, sino que ahora se está buscando otros mecanismos para atacar. Y no se ataca porque está dando resultados. Entonces yo creo que lejos de ser de confrontación es de unidad y de armonía. Lo que, lo que, lo que creo que hay que hacer un gran esfuerzo es que todos los guatemaltecos y guatemaltecos conozcamos la realidad del país. Ustedes me acompañaron hoy al Hospital Roosevelt. Ahí cada persona es una preocupación, es una tragedia personal, unas serias, unas livianas y unas muy serias, y creo que el Estado debe estar al servicio y en función de ese desarrollo humano. Hoy precisamente vamos a estar inaugurando un evento importante de empresarios de responsabilidad social, y eso es la preocupación de los empresarios por realmente el desarrollo social dentro de sus empresas. Yo creo que es una tendencia que obliga a los sistemas a enderezar los errores del pasado. Entonces creo que el desarrollo humano debe ser una preocupación constante para llegar a ese bien común que todos queremos construir. La encuesta a la que Ronaldo hacía mención era la encuesta nacional de condiciones de vida que se realizó en 2006 de parte del Instituto Nacional de Estadística. Este dato es un dato preocupante. El 51% de la población vive en pobreza general. Estamos hablando de 6.6 millones de guatemaltecos, y de ellos el 15.20% vive en pobreza extrema. Es casi 2 millones, 1.9 millones de guatemaltecos para ser más precisos. La misma encuesta, y cuando se comparan los mapas de pobreza, da cuenta de que en efecto las regiones más pobres son la región 2, que es Alta y Baja Verapaz, la parte del norte y noroccidente del país, y por supuesto la parte oriental y suroriental del país, justamente el corredor seco. Cuando uno analiza estos números y cuando ve la inversión del Estado en los últimos 15 años, uno se da cuenta que la lógica es totalmente distinta. Se da cuenta que la inversión ha sido más en la región metropolitana, que es la que registra el 16% de índice de pobreza, que es poco comparado con el 77%, por ejemplo, de la región de Alta y Baja Verapaz, y se da cuenta que la inversión ha sido muy focalizada a la parte central del país. Yo creo que es importante que le dediquemos un poquito de tiempo a esto de los mapas de pobreza. Una decisión que se tomó en el mes de enero del año pasado, casi el mismo día de toma de posesión. No podíamos esperar a hacer una verificación de un mapa de pobreza hecho con anterioridad. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, en el mapa de pobreza lo que hay es una priorización de municipios por indicadores de pobreza y pobreza extrema. Y había otro mapa que es el mapa de nutrición, de estado de nutrición o de nutrición, como lo quisiéramos ver. Curiosamente, esos dos mapas coincidían altísimamente. Me recuerdo que los primeros 45 municipios más pobres del país no coincidían 8, pero 8 en el número, no era el 4, era el 6, no era el 7, era el 10. Pero sí tomamos eso de base, y ahora como lección aprendida de este año 7 meses es la verificación y rectificación de esos mapas, pero ya a nivel de campo, a nivel de municipio. Doy un ejemplo. El municipio de Cobán está catalogado entre los más ricos del país. ¿Es una región más pobre? ¿Por qué? Porque de ahí se genera mucha venta de cardamomo, mucha venta de café, que es bueno.
pero más de la mitad del municipio está en el área norte, cercano a Ixcán y a Rachujá y Fray Bartolomé, y esas áreas son extremadamente pobres. Entonces se están haciendo remapeos que garanticen que ubiquemos realmente las áreas afectadas por la extrema pobreza y la pobreza. Creo que es un instrumento válido los mapas de pobreza, pero hay que verificarlos en campo, particularmente con las autoridades locales, como son los señores alcaldes y sus corporaciones. Si bien se avanza y a veces comprender este tema de la pobreza hace falta ser muy maduros, porque es muy simple decir que se crece en la pobreza todo el tiempo, porque a eso hemos como estado acostumbrados. Sin embargo, hay que reconocer que, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2006, por lo menos en la encuesta de condiciones de vida, e incluso por ciertas modificaciones en cómo se realiza esta encuesta, hay una disminución de la pobreza total del 56 al 51%. Sin embargo, entre el 2006 y a la fecha, hemos sido testigos de la crisis económica internacional, hemos sido testigos de variaciones en el clima que traen sequía y que traen lluvias después, etcétera, y esto pone en riesgo a muchas poblaciones guatemaltecas que viven en esa pobreza extrema o en la pobreza. ¿De qué manera cree usted o se considera satisfecho por el trabajo que se ha realizado en aras de contener aún más el crecimiento de esa pobreza? Porque la crisis trae indudablemente también riesgos en la situación económica de las familias. Yo diría que esta crisis financiera internacional que ha provocado una baja en las exportaciones, importaciones y por ende una baja en la recaudación, está generando situaciones de riesgo en mucha población guatemalteca. Y como yo decía el día de ayer, no hay falta de alimentos hay. Las abarroterías, los mercados, los supermercados están llenos de alimentos. El problema es que no hay dinero para comprarlo. Entonces caemos en el desarrollo humano. El desarrollo humano debe ser integral, debe ser servicios. ¿Por qué educación? Porque un niño, un joven, un adolescente, un guatemalteco y guatemalteca bien educado va a tener mejores oportunidades de empleo, entonces va a tener mejores ingresos. El problema no es un problema de mapas y de indicadores. El problema es que hay un estado de inequidad, de desigualdad histórico, que viene en comunidades indígenas de hace 500 años y en comunidades urbanas de hace 50, 40 años, de profundizar las diferencias entre los guatemaltecos. Eso provocó la guerra, provocó el estado de violencia que tenemos, etc. Entonces, trabajar en el desarrollo humano integral es trabajar en todos los guatemaltecos, porque si se mejora la educación de la mayoría, se va a mejorar la situación se va a reducir la inequidad entre todos los guatemaltecos. Entonces, creo que es importante que se vean las verdaderas causas, pero no otro tipo de situaciones. La verdadera causa de la extrema pobreza y pobreza se llama ingreso y se llama inequidad histórica. Y como guatemaltecos y guatemaltecas deberíamos reconocer esta tragedia, esta calamidad nacional que es tener estos estados de pobreza y extrema pobreza. Entonces lo que hay que hacer es empezar a balancear las oportunidades de empleo. Y ahí volvemos al tema del otro despacho presidencial. Las carreteras traen desarrollo, pero si detrás de las carreteras vienen programas de desarrollo artesanal, industrial, comercial y agrícola. Entonces, esa visión integral es la que deberíamos unirnos todos los guatemaltecos para construir una Guatemala sin pobreza. Inequidad, desigualdad que se traduce a la falta de accesos y a la falta de oportunidades para todos los guatemaltecos y para toda la población. Esto nos trae también a la siguiente idea, y es justamente el tema de los derechos de las personas y los guatemaltecos para el desarrollo integral y el desarrollo humano, que también tiene que ver ciertamente con salud, educación, con condiciones mínimas de vivienda, pero también tiene que ver con el tema de salubridad del entorno, de la comunidad, y mucho más ahora
con este entorno ambiental,